Sean todos bendecidos en Cristo Jesús, el Señor y Salvador de nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Hermanos y hermanas, pueblo del Señor, amigos, familias, doy gracias al Señor por esta oportunidad preciosa, hermosa que nos concede de estar en su divina presencia y poder meditar en la palabra del Señor. Y como siempre he dicho, que para mí es un honor, un gran privilegio poder saludar al pueblo del Señor. Es un pueblo santo, un pueblo especial, un pueblo apartado para un llamamiento eterno. Así es que Dios es bueno, Dios es grande, y usted sabe que en ese amor eterno el Señor hoy nos tiene juntos, pues, de poder adorar, alabar y exaltar el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Misión Cristiana en India, aquí de Australia, en la área de Sydney, saludando a todos y agradeciendo al Señor por la oportunidad que nos concede de poder meditar en su palabra y con este corto mensaje poder llegar a sus corazones, donde quiera que usted esté. Dios puede hacer una obra especial en su vida. Para eso fue el propósito de Dios, de haber enviado a su Hijo amado Jesús para que viniera a esta tierra y pudiera dar salvación a los hombres, perdonar pecados, dar vida eterna a los hombres, y no solamente dar vida eterna, sino que llevárselos en aquel momento que Dios ha establecido. Gracias al Señor, y esas son las grandes bendiciones que tenemos como pueblo de Dios. Bendito sea Jesús. Gloria a Dios, espero que esté de bendición en bendición, victoria tras victoria, porque ese es el llamado que tenemos. Como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese hombre era fortalecido, era bendecido, porque no se apartó de esa relación, de esa comunión con su Señor y Salvador, Cristo Jesús. Gloria al Señor. Y así también nosotros, hermanitos y hermanas, perseveremos en el llamado que el Señor nos ha dado, y así vamos a estar con una vida bendecida. Gloria a Dios, gloria al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, y vamos a meditar en la palabra del Señor. Lucas capítulo 4, estaremos leyendo la palabra de Dios en Lucas capítulo 4, una porción muy preciosa, muy hermosa, yo creo que también muy conocida, y que el Señor deje su palabra, su enseñanza en nuestra vida. Gloria a Dios, gloria al Señor. Capítulo 4, Lucas. Leemos todos juntos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la palabra. Vino, capítulo 4, versículo 16, vamos a leer, capítulo 4, versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de sus palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Aleluya. Quiero que leamos el versículo 20, dice: y enrollando el libro, lo dio el ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a orar. Pidamos a Dios que el Señor hable a nuestra vida, que seamos edificados con este consejo divino. Padre bueno, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, damos gracias por la bendición que nos concede estar en tu presencia, meditar en tu palabra. Pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a entender, a comprender estas verdades hermosas, y así somos edificados. Enséñanos, instrúyenos, Señor, que es el propósito tuyo, que tu pueblo vaya creciendo en el conocimiento de tu bendita palabra. Y así, Señor, somos fortalecidos y conocemos tu buena voluntad para cada uno de nosotros. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Muy bien, hermanos y hermanas, como les decía, hemos leído una porción ya muy conocida y muy
muy preciosa porque tiene grandes cosas, grandes verdades que han sido para nuestra vida una realidad. Hemos experimentado la gracia, la bondad, el poder de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que con lo que hemos leído el tema sería: Jesucristo es mi libertador. Eso sería el tema. Jesucristo es mi libertador. Gloria a Cristo Jesús. Muy bien. Dios es amor. Gloria a Dios. Dios es amor, y en base a ese amor eterno es que el Señor envió a su Hijo amado Jesús, porque vino a salvar, vino a perdonar y a dar vida a los hombres. Recuerde usted que las Santas Escrituras nos narran, y especialmente en Romanos capítulo 3 del versículo 9 al 18 nos da las Escrituras nos explican exactamente la condición del hombre, en relación a Dios, perdidos, sin esperanza, alejados de los pactos eternos. Y eso era que íbamos camino a condenación, y una condenación por toda la eternidad. No había un medio, no había alguien que pudiera sacarnos, que pudiera libertarnos de esa condición en cual nosotros estábamos. Como pecadores, esclavos del pecado, nacimos en pecado, alejados de Dios, enemigos de Dios. Toda nuestra actividad, nuestro proceder en esta tierra era en contra de la voluntad de Dios. Pero como Dios es bueno, como Dios es rico y en misericordia, un día el Señor nos alcanzó, perdonó nuestros pecados y nos hizo parte de esa nación de gloria, de ese pueblo santo. Y ahora nosotros esperamos con gozo que suene la trompeta para ser levantados y encontrarnos con Cristo Jesús en las nubes. Ahora, hermano, hermana, el propósito de Dios de haber venido, o Jesucristo de haber venido a esta tierra, dice la Biblia, el versículo 18 al 19, y especialmente dice: a poner en libertad a los oprimidos, a poner en libertad a los oprimidos, o sea, a los cautivos. Se recuerda usted que nosotros éramos esclavos del pecado, y como esclavos del pecado estábamos sumisos a la voluntad de Satanás. Pero como Dios en su amor y en su misericordia envió a su Hijo amado Jesús, y eso es lo que nos narra acá las Escrituras, que ya había sido profetizado aquí por el profeta Isaías. Ahora, en esta oportunidad se le da el libro a nuestro Señor Jesucristo y entra a la sinagoga. Hermano, hermana, quiero decirle algo. En la presencia del Señor, en la soberanía de Dios, no hay nada por casualidad, no, que ya todo está establecido, un plan perfecto, un plan completo, un plan en el cual el hombre no puede intervenir, no puede aumentarle, porque ya Dios lo estableció, siendo Él el soberano, el poderoso, el que tiene el control de todas las cosas. Entonces todo ha sido en una perfección, aún el tiempo. Recuerda usted allá en Éxodo cuando iba a ser inmolado el cordero, cuando ya Israel estaba a punto de salir de la esclavitud de allá en Egipto, cuando le dice el Señor a Moisés que tienen que sacrificar el cordero en medio de las 2 tardes, que eso quiere decir que eran las 3 de la tarde, y cuando Jesús muere a las 3 de la tarde. Se da cuenta usted que todo está bajo el control, bajo la soberanía de Dios. Por eso es que el creyente, nosotros como hijos de Dios, podemos descansar en lo que es el Señor, el Rey poderoso,
poderoso, el Rey de gloria, el soberano. Creyendo nosotros, hermanos y hermanas, que Él es el soberano, eso trae una paz en nosotros, porque cuando digo soberano quiere decir que Él es el Señor de todas las cosas. Además, si usted lee las Escrituras, dice el Señor, porque toda autoridad me fue dada en los cielos y en la tierra. Entonces, nuestro descanso, nuestra paz surge cuando vamos conociendo a nuestro Dios, a nuestro Señor y Salvador, que es Cristo Jesús, el Dios eterno, el Dios de gloria, que dio su vida por amor a nosotros. Entonces, en Romanos capítulo 3, del versículo 9 al 18, ahí nos da detalles de la condición del hombre. Eso sí que es terrible, hermano. Lo que éramos nosotros sin Cristo, oiga bien, lo que éramos nosotros sin Cristo. Y dice en esos versículos, hay unas palabras que dice, no hay quien haga lo bueno. No hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. Porque todos los hicimos inútiles. Fíjese que esa es la condición del hombre. A causa del pecado, a causa de la desobediencia de un hombre que le dio la espalda a su Dios, a su Señor. Entonces, toda la descendencia de Adán nacimos separados de Dios. Por eso es que el que tenía que darnos la libertad a nosotros, el que podía perdonar pecados, no tenía que ser una descendencia de Adán. Aleluya. Tenía que ser alguien que naciera sin pecado, sin voluntad humana, sin voluntad de carne. Por eso es que las Escrituras nos dicen que Jesucristo nació por voluntad divina, obra del Espíritu Santo. De allí ya Él sale como ese Dios de gloria, ese Dios poderoso, no contaminado con la carne, no descendiente de Adán, porque no fue engendrado por lo humano, sino por voluntad divina, por el Espíritu Santo. Eso fue lo que Gabriel le dijo a María. Entonces damos gracias al Señor, porque ya de una vez se ve la soberanía de nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, que envió a su Hijo para que nosotros hoy tengamos vida en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Ahora, ¿a qué vino Jesús? A darnos la libertad. Recuerde que estábamos cautivos, muertos en delitos y pecados, esclavos del pecado. No había, hermano, no hay todavía, no hay una forma como el hombre pueda separarse, pueda libertarse del pecado. Solamente se lo encontramos en Cristo Jesús, que es nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Hermano, no hay sistema, no hay modo como el hombre pueda libertarse. No hay voluntad humana, no hay voluntad de sangre y carne que pueda tener la liberación de ese imperio de las tinieblas, ese reino de las tinieblas. Solamente lo encontramos en Cristo Jesús, que es nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Ya estaba escrito según una profecía de Isaías. Ahora, cuando Jesús entra a la sinagoga y se le da el libro del profeta Isaías, se cumple lo que ya estaba escrito. Por eso que le decía que dentro de los planes de Dios no hay nada por casualidad, no, que ya Dios estableció un plan perfecto de salvación para los hombres. Nosotros como humanos no podemos intervenir, no podemos aumentar, no podemos añadirle nada al plan de salvación. El plan de salvación de Dios Padre es completo, perfecto en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Gloria al Señor. Por eso que nosotros le adoramos, le alabamos, le exaltamos a nuestro Dios, a nuestro Señor, agradecidos por lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Bendito sea mi Dios, mi Señor y Salvador. Fíjese que dice en las Escrituras, 2 de Timoteo capítulo 2,
versículo 26 dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Eso quiere decir que el hombre, nosotros sin Cristo estamos cautivos a voluntad del diablo. Hacíamos la voluntad de él. No había cómo escapar, cómo soltarse. Porque recuerde que no es cualquier cosa el enemigo. No es cualquier cosa. Es un espíritu que tiene poder, que tiene autoridad, para que haya engañado a legiones de demonios y espíritus de maldad. Por eso dice el apóstol Pablo que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra gobernadores, contra espíritus de maldad que se mueven en las regiones celestes. Entonces, hermanos y hermanas, nosotros estamos cautivos, hacíamos la voluntad de Satanás, pero como dijo el Señor, como dice también aquí el profeta, las escrituras también en Lucas que hemos leído, que él vino a poner, dice, a poner en libertad a los cautivos. Hermano, hermana, nosotros como hijos de Dios en misericordia, en gracia y en bondad, ya no somos esclavos del pecado. El pecado ya no reina en nosotros. Hemos sido libertados por nuestro Señor Jesucristo. Y además de eso, cuando el Señor nos liberta, cuando el Señor nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios, oiga bien, un hijo de Dios no puede estar viviendo dentro del reino de las tinieblas, porque es hijo de Dios. Para eso nos libertó el Señor, para sacarnos de la esclavitud del pecado. Ya nosotros como creyentes, como hijos de Dios, no podemos ser arrastrados por las corrientes de este mundo, porque hay en nosotros el poder del Espíritu Santo que me da fuerza, me da fortaleza y puedo hacerle afrenta a todo aquello que viene en contra de la voluntad de Dios. Ese es el plan y el propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso decía, el tema que tenemos en este momento es: Jesucristo es mi libertador. Usted ha sido libertado por Cristo Jesús. El Dios de gloria, el Cristo de la gloria, venció todas las potestades, fueron vencidas, y así es como nosotros tenemos vida eterna en Cristo Jesús el Señor. Gracias al Señor, gracias a mi Dios eterno, que hoy puedo disfrutar de su divina presencia, de su amor, de su bondad. Estamos en el reino glorioso de nuestro Señor Jesucristo, y esa es la obra perfecta de nuestro Dios, de nuestro Señor. Recuerde eso, recordemos eso, pongamos eso en nuestro corazón, que hemos sido libertados por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Él nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y vuelvo a repetir, el Hijo de Dios ya no puede vivir en el reino de las tinieblas, porque dice Colosenses, y fuimos trasladados. Él nos libertó de las potestades de las tinieblas. Usted y yo, como creyentes, como hijos de Dios, hoy estamos en el reino de la luz gloriosa, que es Cristo Jesús. Y por eso es que el gozo, el regocijo en nuestra vida es perpetuo, es permanente. Y estamos esperando que suene la trompeta para ser levantados y encontrarnos con Cristo Jesús en las nubes. Esa es la vida del creyente. Ese es el plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo, el que pagó el precio por amor a nosotros. A nosotros no nos cuesta nada la salvación, hermano, hermana. Es un regalo divino, es gracia de Dios sobre nosotros. Dígame usted, ¿qué hizo usted para ser salvo? ¿Qué hizo? No es que levanté la mano. Bueno, si lo levantó, pero fue por el poder y el amor de Dios en nuestra vida. Jesucristo, el Señor, a través del Espíritu Santo, redarguyó mi vida, me dio el entendimiento que necesitaba para tener vida eterna. Necesitaba venir a los pies de Cristo, recibir el perdón de pecados, pero fue el Espíritu
Espíritu de Dios, fue la misericordia de Dios, fue el Padre que a través de la obra del Espíritu Santo y de Jesucristo hemos sido salvos, Jesucristo dijo, nadie viene a mí si el Padre no lo trajere. O sea que Dios me levantó, Dios lo levantó a usted y lo trajo a los pies de Cristo para recibir el perdón de pecados. Porque estamos muertos en delitos de pecado. Muertos. O sea, muertos quiere decir, me refiero, muertos a la vida espiritual. Entonces, si estamos muertos en la vida espiritual, en relación con Dios, ¿cómo íbamos a tener la voluntad de poder ser participante? O sea, que yo pueda participar para la salvación. No, la salvación viene de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Por la misericordia, por la bondad de nuestro Dios, de nuestro Señor. Es la salvación el Señor nos ha dado. Es uno de los grandes misterios que hay, hermano, que Dios haya tenido misericordia de su vida, de mi vida. Que me haya llamado, que nos haya llamado a nosotros para vida eterna. Porque no había méritos en nosotros. Créame, hermano, nosotros no calificábamos para poder entrar al reino de los cielos, ser participantes de esas mansiones de gloria que el Señor ha preparado. No calificamos en nada. Si dice las Escrituras que nacimos en pecado, camino a condenación eterna íbamos, pero la gracia y la bondad y la misericordia del Señor un día se reveló para nosotros y ahora somos libres del pecado, somos hijos de Dios por amor y misericordia. Es lo que dice segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 26, y escapen del lazo del diablo, dice, en que están cautivos a voluntad de él. Oiga, si no es la intervención del Cristo de la gloria, del poderoso que extiende su mano fuerte, mano de poder, mano llena de misericordia y nos saca de esa esclavitud del pecado, nosotros no tuviéramos vida eterna, no pudiéramos tener esta bendición gloriosa de ser hechos hijos de Dios. Fue la gracia, la misericordia del Señor. Ese es el plan de salvación sobre nuestra vida. Gloria a Cristo Jesús, el Señor. Ahora, como decía, capítulo 1 de Colosenses, versículo 13. Si el Señor nos perdonó, nos dio vida eterna y somos hijos de Dios, entonces de hecho Él nos traslada al reino glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. O sea que, hermano, recuerde esto, están los dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz gloriosa que es Cristo Jesús. Entonces, usted y yo, como hijos de Dios, ya no somos participantes del reino de las tinieblas. Satanás ya no tiene intervención o dirección sobre nuestra vida. El que tiene el control de nuestra vida es Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. Por eso dice la Escritura que nosotros somos templo del Espíritu de Dios. Nos ha comprado a precio de sangre. Todo nuestro ser está en las manos de Dios. Jesús dijo, el que está en mis manos, nadie me los arrebatará, porque fuimos comprados, fuimos sellados, somos pueblo de Dios, llamados para una vida eterna, una vida buena por la eternidad, y no solamente en la eternidad, sino que ya aquí en esta tierra podemos disfrutar la presencia del Señor, la gracia de Dios, la vida de Dios, todo lo que Dios ha preparado para nuestra vida. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es rico en misericordia. Aleluya. Gracias al Señor. Mire, es que en verdad, qué precioso tener al Señor como nuestro Salvador, como nuestro Dios, nuestro libertador. Usted no se goza, usted no hace recuerdos y no podemos olvidar lo que nosotros éramos. No podemos olvidar lo que nosotros éramos sin Cristo. Una vida sin rumbo, una vida sin destino. Una vida que sin Cristo, nuestra vida solamente era de traer dolor a la familia, infidelidad,
mentiras, tantas cosas que nosotros hicimos, quizás perversidades que cometimos, grandes errores. Si por gracia y misericordia el Señor hasta aquí nos ha ayudado. Bendito sea el Señor. Gloria a Cristo Jesús. Le doy la honra y la gloria al Señor, porque en verdad cuando hago la valorización de mi vida, la vida sin Cristo y la vida con Cristo, es una vida hermosa, es una vida buena, es una vida en Cristo Jesús de ricas y eternas bendiciones. Entonces fíjese que cuando nosotros nos disfrutamos, usted tiene que disfrutar la fidelidad de Dios, la palabra del Señor, los planes de gloria, lo que Dios ha sido misericordioso con ustedes, que no teniendo mérito para ser participantes de la nación santa, Dios el Señor nos concedió. Por eso dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darlos el reino. A Él le plació llamarlos y darnos vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué hermosa, qué vida tan preciosa la que el Señor nos ha dado. Y estamos saturados de la presencia del Señor, y ricas y eternas bendiciones están sobre nuestra vida. Por eso es que hay que vivir agradecido con Dios, con el Señor. Yo, hermano, en lo particular, en lo personal, le doy gracias al Señor por estas bendiciones que el Señor nos ha concedido, que no teniendo méritos, o sea, no teniendo como calificar para tener vida eterna en Cristo Jesús, no, que el Señor en su misericordia me concedió este gran privilegio de poder ser hecho hijo de Dios, de tener seguridad en mi corazón de esas mansiones de gloria, y que el Señor lo que ha comenzado a hacer en mí lo va a ir perfeccionando hasta el día del Señor, cuando el Señor venga y seamos levantados, seamos transformados. Todo esto corruptible será incorruptible, esto mortal será inmortal, y seremos semejantes a Él. Mire, es el plan glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mire, todo esto, ¿qué puede usted, hermano, añadir a la salvación? Nada, porque si si el hombre le añadiera un poco a la salvación, quiere decir que todavía faltaba algo. No, la salvación viene de Dios. La salvación es perfecta, es completa la salvación. Gloria a Cristo Jesús, mi Dios, mi Señor y Salvador. Ahora, fíjese bien, si el Señor vino, lo libertó a usted, le dio vida eterna y lo trasladó al reino glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay dos cosas aquí bien importantes dentro del plan de salvación. Fíjese, Dios el Señor aquí nos preserva, nos guarda de todo mal, de todo peligro. Y también, así como lo guarda a nosotros, como nos protege a nosotros, así Él tiene preparada una mansión. Dios es bueno. Las moradas que están preparadas, Dios también la preserva, como también preserva un pueblo. Ese es el amor divino, esa es la gracia de Dios. Para eso vino Jesús, por eso dice: a poner en libertad a los cautivos, a predicar el año agradable del Señor, a predicar el año agradable del Señor. O sea, las buenas nuevas es, hermano, la bendición, la salvación para los hombres, que Jesús vino. Y como siempre tenemos nosotros el día miércoles, el lema es: esto lo hacemos pensando en usted, porque así como Jesús vino a esta tierra enviado por el Padre, porque eso es lo que dijo Jesús: yo he venido por el Padre me ha enviado a hacer su voluntad. ¿A qué vino Jesús? A dar vida a los hombres. Entonces, ¿por qué vino Jesús? Porque el Padre pensó en usted, pensó en mí. Entonces, gracias a Dios, hoy nosotros también nos ponemos en esa línea del amor de gloria, del amor del Señor. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, no queremos que nadie se pierda.
Que todos vengan al arrepentimiento. Ahora usted ya es hijo de Dios, es hija de Dios, manténgase firme, mantengámonos firmes, perseverando en el llamado glorioso que el Señor nos ha dado. Esforcémonos, hermanos. Mantengamos esa relación con el Señor, y así Dios en su misericordia siempre nos sostendrá y la bendición vendrá sobre nuestra vida, y todo es en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Entonces, hermanitos y hermanas, mire el plan de salvación. El Padre envió a su Hijo, y Jesús aquí nos narra capítulo 4 de Lucas. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Todo eso es un plan perfecto, un plan divino que se desarrolló. Murió Jesús en la cruz, dio vida a los hombres, resucitó, fue alzado y está a la diestra de Dios, y de ahí Él vendrá para levantar a su pueblo el día que suene la trompeta. Ese es el plan divino de Dios para su vida y para mi vida. Y amigos, si usted no conoce al Señor, no ha venido a los pies de Cristo, yo le hago la invitación: venga a los pies del Señor, a los pies de Cristo Jesús, pida perdón por sus pecados, y el Señor, que es bueno, rico en misericordia, le perdonará su pecado, le dará vida eterna, y usted será participante de esa mansión gloriosa que el Señor ha preparado. Y todo esto es porque Dios es amor. Dios es bueno. Dios, el Señor, en su misericordia, no quiere que nadie se pierda, que todos los hombres vengan al arrepentimiento. Todavía estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo de salvación. Hoy la salvación es por gracia, por misericordia, que el Señor vaya alcanzando en su misericordia a los hombres que van a ser salvos. Ese es el plan y el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Y usted, amado hermano y hermana, ya es salvo, está en los caminos del Señor, estamos en el llamado eterno, el llamado de gloria. Mi consejo es: perseveremos, sigamos firmes en el Señor, que no le van a venir tempestades, pues le van a venir problemas, le van a venir, sí, pero no está solo, ya no estamos solos, tenemos a alguien a nuestro lado que nos ayuda. Fíjese, con esto termino, lo que usted necesita es, y lo que yo necesito es, la presencia del Señor. Eso es lo que necesito. Jesús a mi lado, camino en victoria, en triunfo. Porque es Él, el soberano, el Dios que me guarda, el Dios que me protege. Jesús está a su lado, Jesús está con usted, amado hermano, amada hermana. Pueblo del Señor, no desmayemos. Es cierto que quizás puede tener alguna situación difícil, algún problema, pero si Él está allí con usted, tiene la solución. Solamente es que nosotros roguemos a Dios, al Señor, en acción de gracias por la salvación que nos ha dado, la vida eterna que tenemos. Y hermanitos y hermanas firmes en Cristo Jesús, esperando que suene la trompeta, porque eso es lo hermoso, eso es lo grande que la iglesia del Señor espera, ese trompetazo que sonará. Y al nomás suene la trompeta, hermanos, los que duermen en Cristo serán levantados, y nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y se terminó la salvación en gracia. Porque habrá salvación en la gran tribulación, pero ya no va a ser en gracia. Así es que hoy Dios es bueno, rico en amor y en misericordia. Bendito sea mi Dios, mi Señor y Salvador. Espero que este corto mensaje haya sido de bendición para su vida. Gracias al Señor, hermanitos y hermanas, porque podemos estar en su divina presencia, meditar en su palabra. Vengamos en acción de gracia, siempre recordando que lo que tenemos en la vida que el Señor nos ha dado es por su misericordia, es un designio de Dios. Eso es lo hermoso en Cristo Jesús, es un designio de Dios que usted sea salvo.
Gracias, Señor. Bendito sea mi Dios, mi Señor y Salvador. Gracias, mi Cristo Jesús. Muy bien, hermanitos y hermanas, bendiciones a todos. Que esta porción haya sido de edificación para su vida. Recuerde eso, recuerde que Jesucristo es mi libertador. Usted puede decir también eso, Jesucristo es mi libertador. Él nos libertó y ahora somos libres en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya no somos esclavos del pecado, ya Satanás ya no tiene influencia de poder guiarnos, dirigirnos. No, ahora nosotros somos guiados, dirigidos por el Espíritu de Dios. Eso es lo que dice Juan, y los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Aleluya, gloria a Jesús. Démosle gracias al Señor. Padre bueno, Señor, damos gracias por la salvación que nos ha dado. Padre Santo, por haber enviado a tu Hijo amado Jesús a esta tierra para dar perdón de pecados y dar vida eterna. Gracias, Señor, que nuestros nombres han sido escritos en el libro del Cordero. Gracias, eterno Dios, que tú nos proteges, nos da fuerza y fortaleza para seguir adelante, y esperamos con gozo ese plan perfecto que tú has establecido, que estaremos contigo por toda la eternidad. Esperamos con regocijo, con paciencia, que suene la trompeta. Ese es el plan perfecto, es el plan divino. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Gracias. Saludos a todos, hermanos. Bendiciones en Cristo Jesús. Y no se olvide, firmes en el Señor. Amén, amén, amén.